La permacultura propone un enfoque de diseño que se inspira en los patrones y procesos que se encuentran en la naturaleza. Esta forma de ver el mundo nos anima a crear sistemas productivos y resilientes, capaces de satisfacer las necesidades humanas sin comprometer la salud del planeta. Se basa en la premisa de que la mejor estrategia no es imponer estructuras, sino colaborar activamente con los ciclos y las características del entorno. A lo largo de su evolución, la permacultura ha identificado un conjunto de principios de diseño que ayudan a estructurar el pensamiento y la práctica en cualquier contexto. Granjas rurales, huertos urbanos, comunidades o incluso hogares. Estos principios funcionan como lentes que guían nuestras decisiones y definen cómo se relacionan los diferentes elementos entre sí. Al igual que un ecosistema saludable presenta altos niveles de integración, cooperación y adaptabilidad, un proyecto de permacultura busca replicar esos patrones a escala humana. En esta sección nos centraremos en tres grupos principales de principios: observación e interacción, gestión y eficiencia de los recursos, integración y adaptación. Cada uno de estos pilares reúne varias ideas clave que se aplican no solo a los sistemas agrícolas, sino también a la organización comunitaria, la planificación de infraestructuras o la creación de redes sociales más justas y resilientes. La fuerza de estos principios radica en que no imponen normas fijas, sino que ofrecen criterios flexibles y universales que se adaptan a los cambios y retos locales. Cuando se combinan de forma orgánica, constituyen un marco de diseño que, utilizado de forma creativa, permite desarrollar proyectos sostenibles a largo plazo, reduce el desperdicio de recursos y refuerza los vínculos entre las personas y su entorno inmediato. Primera observación e interacción. Estos principios subrayan la importancia de prestar mucha atención al entorno, tanto físico como social, antes de intervenir o introducir cambios. Nada se diseña en el vacío. Cada acción tiene un impacto en la dinámica local y genera una respuesta del sistema, ya sea en forma de crecimiento, desequilibrio o transformación de los espacios. Observar y relacionarse conscientemente con el entorno nos permite comprender sus patrones, identificar oportunidades y anticipar posibles impactos indeseados. De este modo, el proceso de diseño se basa en un diálogo continuo con la naturaleza y la comunidad, en lugar de aplicarse de forma unilateral. Observar e interactuar. Podemos descubrir cómo se relacionan los diferentes elementos: suelo, agua, plantas, animales y personas, y a partir de ese conocimiento, tomar decisiones informadas. Diseñar desde los patrones hasta los detalles. Al reconocer primero las características generales o los patrones de un lugar, por ejemplo, la orientación solar, la dirección del viento, los corredores de biodiversidad, nos aseguramos de que las partes específicas del diseño, cultivos, edificios, áreas recreativas, se inserten de manera coherente en el conjunto. Utilizar los bordes y valorar lo marginal. Los límites o fronteras entre hábitats suelen ser zonas de gran diversidad y potencial productivo. A menudo es en estos espacios de transición donde surgen las ideas más innovadoras para optimizar el uso de los recursos disponibles. Segunda, gestión y eficiencia de los recursos. El segundo conjunto de principios se centra en maximizar el uso de los recursos renovables y diseñar sistemas que reciclen y reintegren sus residuos en lugar de generarlos. La visión permacultural entiende que el verdadero coste de la extracción de recursos no es solo económico, sino que también influye en la integridad de los ecosistemas y la equidad social. Se trata de estrategias creativas que reducen la demanda de energía, protegen los suelos y el agua, y optimizan lo que el medio ambiente puede proporcionar de forma natural. Capturar y almacenar energía. En la naturaleza, la energía se acumula en múltiples formas. La vegetación absorbe la luz solar. La lluvia se almacena en los suelos o en los acuíferos. En el diseño permacultural, la captura y la gestión de este flujo de energía reducen la dependencia de fuentes externas y costosas. Obtener un rendimiento. Cada componente del sistema debe proporcionar un rendimiento, ya sea en forma de alimentos, materias primas o beneficios ecológicos. Esto garantiza la viabilidad a largo plazo del proyecto. Utilizar y valorar los recursos renovables, optar por energías limpias, trabajar con especies autóctonas y promover los ciclos naturales da como resultado una mayor resiliencia y una menor huella ambiental.
no producir residuos. Todos los subproductos pueden transformarse en recursos valiosos. El compostaje, la reutilización de materiales o el intercambio de excedentes son ejemplos de cómo los residuos dejan de existir cuando se integran en los ciclos de vida. Tercera, integración y adaptación. Por último, la permacultura hace hincapié en cómo cada elemento de un proyecto se agrupa y coopera con los demás. Un diseño exitoso no agrupa partes sueltas, sino que fomenta la creación de relaciones sinérgicas, en las que cada componente beneficia al resto y, a su vez, se beneficia de los demás. Esta visión descentralizada, que imita la complejidad de los ecosistemas naturales, estimula la diversidad y la adaptabilidad, aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación. Si un sistema está bien conectado internamente, puede detectar desequilibrios y ajustarse sin una intervención externa constante. Es esencial recopilar retroalimentación de forma sistemática y ajustar el diseño a medida que se dispone de nuevos datos o cambian las circunstancias. Integrar, en lugar de segregar, cuando se combinan de forma sinérgica diferentes elementos, por ejemplo, cultivos, zonas de vivienda y zonas de ocio, se optimizan los recursos y aumenta la productividad global del sistema. Utilizar soluciones pequeñas y lentas, impulsar el cambio de forma gradual y a una escala manejable, brinda la oportunidad de observar cómo reaccionan el medio ambiente y la comunidad, y de corregir el rumbo a tiempo. Utilizar y valorar la diversidad, una mayor variedad de especies y estrategias de producción, hace que el sistema sea más resistente a las perturbaciones externas, ya sean climáticas o sociales. Utilizar y responder al cambio de forma creativa. La adaptación es una constante en la naturaleza. Aprender de esta plasticidad es clave para mantener la vitalidad del sistema ante condiciones iniciales imprevistas o cambiantes. Con una comprensión clara de estos principios, estamos preparados para comprometernos con la importancia de los patrones, que son la expresión más visible de la coherencia que subyace al mundo natural. Reconocer los patrones y aplicar estos principios de diseño nos ayuda a idear sistemas eficientes, bellos y flexibles, que nutren a las personas y, al mismo tiempo, regeneran los ecosistemas. En ese sentido, la permacultura trasciende la mera planificación espacial para convertirse en una verdadera filosofía de colaboración con la vida. Capítulo 2. Adaptación de los conceptos de la permacultura a comunidades diversas. A medida que la permacultura fue ganando impulso en diferentes regiones del mundo, quedó claro que su verdadera esencia no residía únicamente en la adopción de técnicas agrícolas sostenibles, sino en la capacidad de sus principios de diseño para nutrir proyectos humanos de todo tipo. Esta flexibilidad se debe en parte al hecho de que la permacultura no busca imponer soluciones universales, sino que propone una forma de observar y relacionarse con el entorno que puede aplicarse tanto en zonas rurales como en barrios densamente urbanizados. Como resultado, la adaptabilidad se ha convertido en una de las características distintivas de la permacultura, lo que le ha permitido incursionar en áreas tan variadas como la planificación comunitaria, la regeneración de suelos degradados, la creación de jardines terapéuticos o incluso el replanteamiento de nuestras cadenas de suministro. En muchos lugares se ha comprobado que la eficacia de este enfoque depende en gran medida de su capacidad para adaptarse a la cultura, el clima y la dinámica social local. Cada comunidad es un ecosistema humano con una historia, unas aspiraciones y unos recursos particulares. Esperar que todas ellas lleven a cabo las mismas acciones de forma estandarizada sería tan ineficaz como intentar plantar una sola especie de árbol en todos los climas del planeta. Por el contrario, la permacultura fomenta la pluralidad de enfoques y la escucha activa para que las soluciones surjan de la colaboración y el diálogo. Así, los principios de observación e interacción, gestión y eficiencia de los recursos, e integración y adaptación cobran vida en cada uno de los contextos, dando lugar a una enorme diversidad de iniciativas que, sin embargo, comparten la misma base ética y de diseño. La clave está en entender que la permacultura no es un objetivo, sino un camino en construcción permanente. Cada proyecto, independientemente de su escala o ubicación, se convierte en un laboratorio viviente donde las personas pueden poner en práctica los principios aprendidos, observar los resultados y, en función de ello, realizar los ajustes necesarios. Esta capacidad de aprendizaje continuo
es especialmente relevante en escenarios cambiantes, como los que vivimos hoy en día, marcados por la crisis climática, las migraciones y las desigualdades sociales. Reconocer la importancia de la adaptación y la innovación es fundamental para que la permacultura evolucione al ritmo de las transformaciones globales, sin perder de vista los valores de cuidado y responsabilidad que la sustentan. En este capítulo, exploraremos cómo la permacultura puede ser un nexo entre diferentes generaciones, culturas y contextos socioeconómicos. Veremos cómo estos principios, lejos de ser meras directrices ecológicas, pueden aplicarse para fortalecer la conexión entre grupos diversos, jóvenes y mayores, productores rurales y consumidores urbanos, comunidades estables y grupos con menos oportunidades de participación. Del mismo modo, analizaremos la importancia de acortar las cadenas de suministro y cómo esta práctica refuerza la transparencia, la confianza y la regeneración de la tierra, al tiempo que promueve la soberanía alimentaria. Cada sección abordará situaciones cotidianas y, a través de ejemplos concretos, mostrará cómo las herramientas de observación y diseño son eficaces para transformar y revitalizar entornos aparentemente distantes. Con el fin de mantener la coherencia con los fundamentos expuestos en el capítulo anterior, dedicaremos un espacio al análisis de cómo la desconexión cultural y ecológica está relacionada con el desconocimiento del propio territorio y con el distanciamiento de quienes, por motivos laborales o geográficos, se han alejado de los procesos básicos que sustentan la vida. La desconexión no es solo una cuestión de ubicación física, sino que también abarca las brechas de comunicación y la desvalorización de los conocimientos tradicionales, problemas que la permacultura busca abordar a través de la colaboración y la participación activa. Por otro lado, discutiremos formas de fundamentar estos conceptos en planes de acción comunitarios, basados en diagnósticos participativos en los que las personas se reconocen como protagonistas de su propio desarrollo. Desde el mapeo de recursos hasta la planificación de infraestructuras ecológicas, la permacultura ofrece un catálogo de herramientas para que cada comunidad regenere su entorno de forma holística, abordando simultáneamente la biodiversidad y las dinámicas sociales. Por último, prestaremos especial atención a los grupos y adultos con menos oportunidades, reconociendo que la permacultura se enriquece cuando se abre a la diversidad de voces y propone mecanismos para superar las barreras económicas, culturales o geográficas. Veremos cómo la inclusión de estos grupos no solo responde a un ideal ético, sino que también contribuye a la resiliencia global del proyecto, al generar redes de apoyo, aprendizaje mutuo y una visión más completa del territorio y sus retos. En resumen, este capítulo pretende dejar claro que la permacultura es tan variada como la vida misma. Nos situaremos en diferentes escenarios y perspectivas, demostrando que, a pesar de la multiplicidad de realidades, los principios de diseño no se limitan a la agronomía, sino que pueden ser el pegamento que une a comunidades con objetivos comunes. Restaurar la tierra, cuidar a las personas y forjar redes de solidaridad en un mundo en constante cambio. En las siguientes secciones descubriremos los matices, los retos y las oportunidades que surgen cuando la permacultura traspasa las fronteras de la granja para integrarse de forma creativa y transformadora en la vida cotidiana de las comunidades. 2.1. Estrategias de colaboración intergeneracional para el desarrollo de la resiliencia en beneficio del medio ambiente en un mundo cambiante. La capacidad de una comunidad para adaptarse al cambio ambiental y social depende en gran medida de la diversidad y la riqueza de los conocimientos que se ponen en juego. La colaboración intergeneracional es uno de los pilares más prometedores para el desarrollo de la resiliencia, ya que aúna la riqueza de la experiencia acumulada con la energía innovadora que suele caracterizar a la juventud. Desde la perspectiva de la permacultura, esta unión se ve reforzada cuando se aplica rigurosamente el principio de observación y interacción, que anima a cualquier colectivo a aprender primero de lo que ocurre a su alrededor antes de diseñar o poner en práctica acciones concretas. El concepto de observación e interacción se centra en dos elementos clave. En primer lugar, insta a detenerse y observar atentamente el contexto físico, social y cultural que define el entorno. ¿Cuáles son las dinámicas ecológicas relevantes? ¿Cómo afectan el clima y el uso del suelo a la forma de vida de las personas? ¿Qué tecnologías o métodos de producción existen ya?
y qué mejoras se podrían introducir. En segundo lugar, fomenta el diálogo con ese contexto, partiendo de la base de que cualquier intervención debe partir de un profundo conocimiento de las relaciones existentes, en lugar de imponer recetas. Esta visión sistémica fomenta la recopilación y el contraste de información, el análisis de los resultados de cada acción y la participación activa de todos los grupos de población, incluidas las diferentes generaciones. En lo que respecta a la colaboración intergeneracional, para fomentar la resiliencia y los beneficios medioambientales en un mundo cambiante, la permacultura propone estrategias que permiten a las personas mayores compartir sus conocimientos tradicionales, como los métodos de plantación, las técnicas de conservación de alimentos o la artesanía, con los jóvenes, mientras que las nuevas generaciones introducen enfoques modernos, como el uso de herramientas digitales para difundir información o la adopción de tecnologías de energía renovable a pequeña escala. Por ejemplo, un grupo de jubilados que lleva décadas gestionando un huerto tradicional puede encontrar en los jóvenes aliados para modernizar el sistema de canalización del agua o promocionar el huerto en las redes sociales y atraer voluntarios. A través de esta interacción se construye un aprendizaje mutuo que fortalece la resiliencia de toda la comunidad. En la práctica, este proceso puede adoptar varias formas. Diseño de huertos intergeneracionales. Estas iniciativas realizan un mapeo detallado de las necesidades de cada grupo. Accesibilidad, diferentes ritmos de trabajo, disponibilidad de tiempo. Y luego crean espacios donde todos trabajan juntos para cultivar hortalizas y plantas medicinales. La observación les permite descubrir, por ejemplo, en qué zonas del terreno se concentra más la humedad o cuáles son las más soleadas, mientras que la interacción facilita la toma de decisiones conjunta, como determinar cuándo es mejor sembrar cada especie o cómo organizar los turnos de riego. Jornadas de transmisión de conocimientos tradicionales. A través de talleres participativos, los mayores pueden enseñar técnicas que forman parte de la cultura local desde hace generaciones, como la elaboración de conservas o la identificación de plantas silvestres comestibles. A su vez, los jóvenes pueden documentar estas prácticas con tecnología, vídeos, podcasts, blogs, y compartirlas con un público más amplio, generando así un archivo vivo de la memoria campesina y fomentando la continuidad de las prácticas sostenibles. Proyectos de restauración ambiental. La reforestación de zonas degradadas, la protección de las fuentes de agua o la restauración de humedales también se benefician de la colaboración intergeneracional. Quienes han vivido en un territorio durante décadas suelen estar familiarizados con los ciclos de crecimiento de la vegetación, los periodos de lluvia o las zonas propensas a la erosión, mientras que los jóvenes pueden incorporar enfoques de cartografía digital o análisis de datos, logrando así un diagnóstico completo y planes de acción realistas. Estas experiencias demuestran que la resiliencia no solo depende de la adopción de técnicas específicas, sino también de la solidez de los vínculos sociales que se forjan a lo largo del proceso. La observación constante de cómo participa cada generación, cuáles son sus motivaciones y a qué obstáculos se enfrenta, ayuda a ajustar la dinámica y a garantizar que no se excluya ninguna voz. De este modo, la interacción entre personas de diferentes edades y visiones del mundo se convierte en un motor de innovación y regeneración medioambiental. En un mundo en rápida evolución, debido a los efectos del cambio climático, la rápida urbanización y las brechas de comunicación entre los diferentes estratos de la población, los proyectos que integran a jóvenes y mayores, bajo el enfoque de la permacultura, destacan por su adaptabilidad. A través de la observación y la interacción, permiten que el proceso de diseño fluya de forma orgánica, reconociendo la sabiduría existente y abriéndose a la incorporación de nuevas ideas. De este modo, la comunidad se fortalece y se prepara no solo para afrontar los retos medioambientales, sino también para encontrar en la colaboración intergeneracional una fuente constante de solidaridad y aprendizaje.